Hola, ¿qué tal a todos? Esta clase la voy a dividir en cuatro pequeños videos. Vamos a hablar sobre la teoría de Debye, sobre la capacidad calorífica de los sólidos. Ok, comenzamos. El primer, este primer video de los cuatro, voy a hablar un poco de la introducción, quién fue Debye, qué es lo que fue su vida un poco, algunos datos curiosos y presentaré algunos modelos que fueron previos a Debye y el mismo de Debye muy superficialmente y después profundizaremos, ¿no? Entonces, ¿quién era Debye? Debye tenía, como tantos otros en la época, un montón de nombres. Petrus Joseph Wilhelmus de Vie. De Vie es como se debería de pronunciar, y nació en la frontera entre Alemania, Bélgica y Holanda, de hecho en una zona donde actualmente hay una casa que está en los tres países, entonces recibe servicios de los tres países. Alemania le da la electricidad, Bélgica le da el drenaje y Holanda le da el agua. Es una situación curiosa, una casa muy curiosa ahí en la esquinita, y en esa zona, en ese mismo pueblo, vivía Petrus de Bay. En el 66 se mudó hacia, perdón, en el 38 se mudó hacia Estados Unidos y ya se quedó ahí hasta el 66 donde murió, ¿no? Entonces, en cuanto se cambió a Estados Unidos, Petrus Josephus Wilhelmus de Vie le sonaba rarísimo, así que le cambiaron el nombre y él aceptó y le cambiaron el nombre a Peter Joseph de Vie en vez de Petrus Josephus Wilhelmus. este, Estudió en la Universidad Tecnológica de Aachen, donde hay una gran cantidad de celebridades actualmente, y también fue contratado en Utrecht justo después de titularse, en Holanda, que está a unas cuantas horas de Aachen, caminando, casi se puede llegar. Y ahí hay otro tanto de celebridades, un par de premios Nobel, o sea, es una de las grandes universidades en Europa. Una de las celebridades en Aachen fue Sommerfeld, quien fue su tutor de licenciatura y de doctorado. Él se tituló en 1906, quiero remarcar eso, en 1906, y ahorita van a ver por qué es importante esas fechas. En 1938, como ya lo había dicho antes, misteriosamente, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, se mudó a Estados Unidos a pesar de él no tener ningún problema en Alemania, y de hecho, al parecer, se comportaba como si fuera uno de los nazis. Hay gente que dijo que participó activamente como uno de los limpiadores de Alemania, y con limpiadores se referían a los que se dedicaban a separar y correr a los que no fueran arios de Alemania, ¿no? Entonces es un poco curioso que justo antes de la Segunda Guerra Mundial, es un poco curioso, antes de la Segunda Guerra Mundial se mudara a Estados Unidos. Además tenía él muchos amigos en Inglaterra que después resultaron ser espías que trabajaban para Inglaterra y vivían en Alemania o vivían en Suecia o en Dinamarca, en fin, en los lugares donde estaban ocupando los nazis. Entonces hay la creencia, y es una posibilidad fuerte, de que Debye haya sido un espía británico en Alemania durante sus últimos años en Alemania, y de hecho su participación en la limpieza de Alemania era solo para mantenerse oculto y tener esa doble cara que tantos espías han tenido en la historia. Además de ser espía, además de haber trabajado con Sommerfeld y de haber nacido en una ciudad que era de tres países, digo, en un pueblo que era de tres países, él, como tantos otros de este curso, de los que hablamos en este curso, se ganó el premio Nobel, pero él no se lo ganó en física, sino en química, y su trabajo no fue exactamente por una cuestión de física estadística, sino por electrodinámica. Lo que él estudió fue la difracción de electrones de un cristal,
Aunque no fue su trabajo finalmente de física estadística, sí fue inspirado por las cuestiones termodinámicas, porque de hecho quería tratar de entender la estructura de los sólidos y tratar de, con ello, justificar sus modelos. En fin, en 1936 se ganó el Premio Nobel en Química por esos trabajos. Ahora, ¿qué se sabía sobre los sólidos en la época de Debye? Pues se sabía que eran periódicos. Él mismo ya lo había constatado, pero muchos otros habían hecho ya difracción de electrones o difracción de neutrones o difracción de rayos X y habían constatado, de hecho el primer premio Nobel de física se debió a los rayos X y al estudio de la difracción de los rayos X en un sólido, ¿no? Entonces se sabía que eran periódicos, o se creía saber que eran periódicos, porque hoy en día ya se sabe que no es necesario. En el 96, me parece, se cambió la definición de un sólido cristalino para que no se requiriera que fueran periódicos. Y ya desde los años 60 se tenía una preocupación por estudiar los que fueran amorfos como los vidrios. Ya más adelante en el curso vamos a ver y más adelante, es muy poco más adelante, vamos a ver un poco sobre la teoría de vidrios y sólidos en general. Se sabía además que la capacidad calorífica de los sólidos, por el trabajo de Nernst, era de la forma A T al cubo más B por T, con A y B constantes, para temperaturas bajas. Y para temperaturas altas se sabía que seguían la ley de Dulong-Petit, es decir, que básicamente iban como 3 NK, o sea, una constante, independientemente de la temperatura. Debo decir que esto de para temperaturas altas lo cumplen todos los sólidos, líquidos y gases, lo que vuelve a la ley de Dulong-Petit una ley bastante general, aunque es por razones diferentes, como vamos a ver en este caso en los sólidos. Además, se sabía que se pasaba de sólido a líquido, o se creía saber que se pasaba de sólido a líquido a una misma temperatura que de líquido a sólido. Hoy en día sabemos que eso no es necesariamente verdadero, depende de la velocidad a la que enfriamos. Hay histéresis en el caso de los sólidos cristalinos, pero además en el caso de los sólidos amorfos, como los vidrios, no hay una temperatura clara. La temperatura de transición vítrea no es una temperatura fija, solamente es aproximada. Hay todo un rango de temperaturas a las que se cambia de estado. Bueno, el hecho de que sea periódico un cristal implica que tiene simetría translacional, y el que haya simetría translacional, los matemáticos ya lo habían visto desde muchos años antes, o sea, 300 años antes, que eso implicaría que no puede haber cualquier simetría rotacional, sino solamente algunas. En el caso de dos dimensiones solamente existen 3 simetrías posibles, bueno, 4 si cuentan reflejarlo. Entonces, que se refleje es una, que sea simetría triangular es otra, que sea simetría cuadrática es otra, y que sea simetría hexagonal es la última. Y ninguna otra estructura se puede ser compatible con el hecho de que sea periódico. Esto, por supuesto, no es necesariamente verdadero, porque ya se sabe que no necesariamente son periódicos, pero para la gran mayoría de los sólidos esto es verdadero. Entonces, en el caso de 3 dimensiones nos implica, de 2 dimensiones nos implica que hay solamente 4 posibles estructuras cristalinas. En el caso de 3 dimensiones hay como 50 y algo, pero de todas formas es un número finito, y eso nos da todas las figuras geométricas que puede haber, ¿no? Entonces aquí les muestro un desarrollo posible, y esto podría ser un cristal de agua, pero podría ser de tantas otras cosas, y todos crecerían de la misma forma, con la misma estructura. No habría en realidad cambios mayores, ¿no? Entonces, básicamente hay 50 y tantos posibles cristales y no hay más, y no puede haber más, aunque haya como moléculas muy complejas. La estructura geométrica siempre va a ser una de todas esas. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver un poco sobre los modelos. Los modelos
que podemos estudiar de forma analítica son básicamente tres. El primero es el más tonto, es el del gas ideal y asume que no hay ninguna interacción entre las partículas, pero además no hay ninguna restricción sobre las partículas o sobre los átomos, excepto que están confinados en una caja de un tamaño fijo. Y esa caja sería pues el tamaño del metal. Por supuesto, esto es falso. Las moléculas no fluyen dentro del cristal, sino que se mueven, sino que están fijas. Eso es parte de la definición de ser sólido y por lo tanto este modelo tiene que estar mal. Aunque ello ya nos lleva a una conclusión interesante y es que la capacidad calorífica del gas ideal es 3NK, que es la ley de Dulong-Petit. Entonces, pues es sorprendente que un modelo tan tonto y tan simplón ya nos lleva a un resultado que coincida con una parte de las leyes obtenidas sobre la capacidad calorífica de los cristales, de los sólidos. Cabe mencionar que esa ley que coincide con el caso de los metales, no puede, o sea, debe de haber algo que esté mal, ¿no? ¿Por qué? Porque si fuera esta la capacidad calorífica uno podría pensar, bueno, es que si sube uno la temperatura suficiente, los átomos se van a soltar y entonces van a ser como un gas ideal, tal cual, van a fluir. Pero no estamos hablando de esa posibilidad. En realidad, esto se obtiene mucho antes de que el metal se derrita. Entonces, pues uno tendría que cuestionarse si este 3NK viene de la energía cinética de las moléculas o de algún otro lugar, ¿no? Pareciera como que con el gas ideal viene de la energía cinética de las moléculas, pero por sentido común no debería de ser ese 3NK lo que diera la capacidad calorífica al sólido donde están fijas las partículas y por lo tanto no tienen una energía cinética, ¿no? Entonces este modelo está mal, pero parece que no está tan mal, a pesar de lo burdo que es, algo funciona. El siguiente modelo en complejidad es el modelo de Einstein, que lo propuso en 1907, o sea, un año después de que Debye se graduó. Este modelo considera que los átomos están fijos a los nodos de una red. Y más bien no están fijos, sino están atados a los nodos de una red y la forma en la que están atados es por un resorte, entonces van a seguir un movimiento armónico y por lo tanto deberíamos de tener n osciladores en 3 dimensiones con movimientos armónicos y de toda clase, ¿no? El modelo de Einstein fue bastante exitoso en el sentido de que para temperaturas altas recupera el 3NK y para temperaturas bajas pues obtiene algo que es diferente a 3NK y de hecho precisamente obtiene que para temperatura cero la capacidad calorífica es cero, lo cual es mucho mejor que en aproximación a que para temperatura cero la capacidad calorífica fuera 3NK, como en el caso del gas. Entonces pues sí, sin duda es una mejora al modelo. Sin embargo, por el hecho de que los considere independientes, o sea, supone que todos los átomos están amarrados a sus nodos, pero no están amarrados entre ellos. Entonces se olvida de esa parte y eso por supuesto está mal, porque de hecho no están amarrados a los nodos, sino están amarrados entre ellos. Y eso hace que como efecto final sea como si estuvieran amarrados a sus nodos, pero además están amarrados a los demás, ¿no? Los enlaces sí hay que considerarlos, ¿no? Entre los átomos. El último modelo es, por supuesto, el de Debye mismo, que considera que los osciladores armónicos cada uno de estos osciladores están amarrados entre sí. Y por lo tanto, cuando yo perturbe uno de los átomos, eso va a mandar una onda, que vamos a demostrar es como una onda de sonido, y esa onda se propaga con una energía, y esa energía es la que lo vamos a llamar, esa propagación de onda le llamamos un fonón. Ese fonón es el que va a producir la capacidad calorífica.
Entonces vamos a tener un conjunto de partículas, que son los fonones, que representan las ondas de sonido, y esos fonones son los que me van a producir una capacidad calorífica u otra. Para altas temperaturas, los fonones se comportan como un gas ideal de partículas y por eso se vuelve el 3NK. Pero en realidad viene no de la energía cinética de las partículas en sí, sino de la energía cinética de los fonones, que son las ondas de sonido o las perturbaciones de nuestros átomos, ¿no? Entonces, pues es una razón bastante diferente al por qué se obtiene 3NK en un gas ideal. Entonces, al final, el modelo del gas ideal no sería sobre las partículas, sino sobre los fonones, lo cual está interesante, ¿no? Ok, pues hasta aquí termina esta primera parte del video. Nos vemos pronto para la siguiente.